La participación es de entre el 48 y el 50%. Revisaba, o sea, no el 50%. Revisaba, o sea, no es ninguna votación histórica si lo damos por hecho. Estaba revisando histórica si lo damos por hecho. Estaba revisando 2017, votó el 53% de la gente. En el 2011, el 45% de los mexiquenses. Y en lo que es 2005, el 42%. A ver, de acuerdo a los datos y dándolos por buenos, sí, no es una votación espectacular, Vianey. No, Raúl, efectivamente no es lo que se esperaba. No es lo que se esperaba. El gobernador que ha tenido más votación, a la que te referías, es el priista Erubiel Ávila. Y este es el priista Erubiel Ávila. Y no llegó a esos números, lo que te habla de muchas cosas. La alianza esperaba que la movilización de la gente permitiera emparejar estos números y esta ventaja de doble dígito que ya se venía anunciando. Pero eso también te habla que no hay estructura, que el PRI, el PAN y el PRD no lograron movilizar que la gente saliera a las calles para votar y para lograr revertir esta situación. No solamente no es histórica, sino que te habla de qué pasó con la alianza, La alianza, querido Raúl, va a tener mucho que analizar después de estos resultados, porque no solamente es, ¿qué está aportando cada uno a los candidatos aliancistas? Habían prometido unos miles de votos. ¿Quién no hizo su tarea? Pero ¿quién no logró sacar a la gente a las calles? Y no estoy hablando de acarreo, sino de movilización. Son mis estructuras, es un gobierno priista, necesariamente tenía que haber salido a la gente. Pero si no tienen estructura, si no logran unirse, si tienen candidatos que se reparten por cuotas y ni así logran ganarle a Morena, va a tener mucho que explicar y van a tener que hacer una autopsia de esta elección para ver quién falló, Raúl. Una autopsia, me gusta mucho el concepto. A ver, se ha discutido, y quisiera tu punto de vista, Vianey, si la gente, y dando por bueno los datos de este conteo rápido que nos dio el Instituto Electoral del Estado de México, dándolo por bueno, desde luego esperando, y ya lo sabemos, que pues los datos legales son los que finalmente se darán a conocer el próximo miércoles, pero dando por hecho que así es como se ha señalado, ¿los votos fueron para Delfina o fueron para López Obrador? Yo creo que definitivamente la narrativa López Obradorcista fue una gran protagonista de esta contienda electoral. Delfina como candidata definitivamente dejaba mucho que desear. Y no es porque Alejandra del Moral también hubiera hecho la campaña que se esperaba, por muy capaz que fuera. Pero Delfina no era una candidata, espectacular, o una candidata que hiciera la diferencia, que moviera. Fue una gran protagonista de esta contienda electoral. Delfina como candidata definitivamente dejaba mucho que desear. Y no es porque Alejandra del Moral también hubiera hecho la campaña que se esperaba, por muy capaz que fuera. Pero Delfina no era una candidata, espectacular, o una candidata que hiciera la diferencia, que moviera. Fue muy bien esta campaña en general, tanto de Alejandra del Moral como de Delfina Gómez. ¿Qué fue lo que sí funcionó? Bueno, la intervención del presidente, su narrativa y los programas sociales. Y este último punto es bien importante, Raúl, porque entre las dos elecciones, el PRI que tenía el salario rosa y las becas del presidente, los apoyos sociales, estuvieron en juego. Y resulta que lo que estamos viendo es que después de una ventaja de 10 puntos,
¿Puede cambiar algo con tu experiencia? No, ya es muy poco lo que tendría que cambiar. Fíjate qué interesante y que qué bueno que tenemos instituciones electorales fuertes y creíbles. Que salgan los partidos y que salgan los candidatos a decir yo gané, tú bien lo comentabas en el corte pasado, pues es algo muy normal, no de demócratas, pero muy normal. Si tardan las instituciones electorales en salir a decir lo único que pasa es una confusión y especulaciones, es que ya se cayó, ya viene el fraude. Cuando una institución tiene todas las herramientas científicas para decir el conteo rápido de elecciones, la oposición había buscado, había pretendido o esperado que esta narrativa de apoyos sociales fuera... Sí, ¿puede cambiar algo con tu experiencia? No, ya es muy poco lo que tendría que cambiar. Fíjate qué interesante y que qué bueno que tenemos instituciones electorales fuertes y creíbles. Que salgan los partidos y que salgan los candidatos a decir yo gané, tú bien lo comentabas en el corte pasado, pues es algo muy normal, no de demócratas, pero muy normal. Si tardan las instituciones electorales en salir a decir lo único que pasa es una confusión y especulaciones, es que ya se cayó, ya viene el fraude. Cuando una institución tiene todas las herramientas científicas para decir el conteo rápido nos arroja los siguientes resultados, lo que aporta es definitivamente este grado de rumorología o especulación y de certidumbre. Eso es muy bueno y qué bueno que tengamos estas instituciones electorales. Entonces, no es muy difícil que cambien, ya será por una cuestión de puntos. Yo creo que ya están cantados los resultados y deberíamos esperar unas variaciones mínimas. Ya lo que deberían de hacer, en este caso, Alejandra del Moral, debería salir a reconocer que los resultados no le fueron favorables, demostrar una forma y ya elegir a sus candidatos. Es que es muy pronto. Pues es que justamente porque se han retrasado, es que vimos una oposición como descabezada completamente. Claro. Oye, a ver, esto que nos dijo ahorita Amalia Pulido del Instituto Mexiquense, el Instituto Mexiquense, el Instituto de Elecciones del Estado, ¿sí puede cambiar algo con tu experiencia? No, ya es muy poco lo que tendría que cambiar. Fíjate qué interesante y que qué bueno que tenemos instituciones electorales fuertes y creíbles. Que salgan los partidos y que salgan los candidatos a decir yo gané, tú bien lo comentabas en el corte pasado, pues es algo muy normal, no de demócratas, pero muy normal. Si tardan las instituciones electorales en salir a decir lo único que pasa es una confusión y especulaciones, es que ya se cayó, ya viene el fraude. Cuando una institución tiene todas las herramientas científicas para decir el conteo rápido nos arroja los siguientes resultados, lo que aporta es definitivamente este grado de rumorología o especulación y de certidumbre. Eso es muy bueno y qué bueno que tengamos estas instituciones electorales. Entonces, no es muy difícil que cambien, ya será por una cuestión de puntos. Yo creo que ya están cantados los resultados y deberíamos esperar unas variaciones mínimas. Ya lo que deberían de hacer, en este caso, Alejandra del Moral, debería salir a reconocer que los resultados no le fueron favorables, demostrar una personalidad demócrata. Ya no van a cambiar. Sí, bueno, que lo deberían de haber mostrado desde las 6 de la tarde, ¿no? A ver, los datos no me dan, pero bueno, entiendo que dentro de este sistema tan imperfecto que tenemos, de esta democracia, bueno, tratamos como de adelantarnos y a ver si convencemos no sé a quién de que las cosas son como no están ocurriendo en realidad, ¿no? Exactamente lo que veíamos, seguramente es para buscar presionar, pero no le sirve a nada. No le sirve nada ni a la democracia, ni a su partido, ni incluso a la personalidad y a la presencia de la propia candidatura. Alejandra del Moral hizo su campaña sola, con los errores y con los aciertos que haya tenido. No era necesario que se expusiera, desde mi punto de vista, a cantar un triunfo que definitivamente no tenía. Porque sí es verdad que tenían el 100% de las actas,
y que podían sacar un análisis de cómo iban las tendencias. Evidentemente ella sabía que los resultados no le correspondían, que ella no había ganado. Entonces, afortunadamente ya salió el instituto a dar los resultados, ya hablamos de una ganadora, vamos a ver algunos cambios, ya esta elección ya estuvo cantada, ya se decidió, y ahora lo que veíamos también, un día después, a partir de mañana vamos a tener un ambiente político un tanto tóxico, porque ya todo el mundo se va a meter y la mente de los funcionarios, de los candidatos, de los partidos, ya está pensando en el próximo año. Y entonces sí, hay que agarrarse, Raúl, hay que agarrarse. Vamos a ver, regreso contigo en un ratito más en este análisis, Vianey, gracias. Muy oportunos, desde luego, y escuchar a continuación sus puntos de vista. A ver, Vianey, hemos escuchado y ya estamos recibiendo y seguimos viendo el PREP, cómo va caminando. Parece que ya no se moverá mucho más de acuerdo a lo que se ha dado a conocer. Pero, a ver, esta elección en el Estado de México y en Coahuila, ¿es un referéndum? ¿Es un referéndum del presidente López Obrador? Te lo pregunto directo. Yo creo que permite, lo comentábamos hace un momento, que depende de la entidad, es un referéndum o no. Lo que veíamos en el norte no necesariamente funciona de esa manera, porque ahí sí importa mucho el candidato y las elecciones locales son eso. Están puestas y se eligen en la entidad. Los candidatos sí importan, cosa que no necesariamente sucede en algunas otras entidades. Entonces, en el Estado de México, yo sí considero que ganó López Obrador, por supuesto su partido y Morena, y perdió el PRI. Y Morena ahora, Raúl, pues va a gobernar estas 21 entidades, el 70% de la población, y te está hablando de que en muy pocos años Morena se convirtió en el partido hegemónico, y eso definitivamente gracias a López Obrador. Y sí, se convirtió en el PRI de esto. A ver, estaba viendo el mapa, digamos, la geografía política de la República Mexicana, y ya lo decías, con esta jornada electoral, bueno, pues desde luego Morena va a estar gobernando el 60% de la población del país, ¿sí? Desde luego está con 21 gobernaturas en forma directa, más los socios, en este caso lo que es Morelos y San Luis Potosí, y se convierte, pues estará gobernando estas 22 entidades, ¿sí? Entonces, estamos hablando 60% de la posición, pero hay quien también le da lecturas a esto, y quiero tu apunte, Vianey, en el sentido de que se afianza Sheinbaum 2024. ¿Así lo lees tú también? Lo que pasa es que al ser favorita del presidente y al ser, digamos, su cercanía con el Estado de México y la cercanía que tiene con Delfina Gómez, más que los otros corcholatas, pues sí hablaría de que en el Estado de México también de alguna manera ganó Claudia Sheinbaum, ¿no? Incluso la veíamos, en algún corte lo comentamos, que estaba muy feliz, fue de las primeras que felicitó, ahí está presente, cosa que no hemos visto en el resto de los candidatos. Entonces, definitivamente yo creo que sí le es conveniente para ella, sí le favorece, y además, pues si las cosas no cambian y realmente el presidente quiere utilizar las encuestas para legitimarla como corcholata final, como la candidata de Morena, esto va a suceder, porque ella es la que le garantiza que va a continuar con sus con su política social o su política en todos los sentidos, ¿no? Cosa que no necesariamente Marcelo Ebrard y mucho menos Ricardo Monreal podrían suceder. Ahora, aquí hay un caballo, un plan B que podría ser el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Él también, digamos que podría ser el caballo de Troya, ha ido avanzando y definitivamente tiene más afinidad ideológica con el presidente que el propio Marcelo. Claro. Déjame ir a otro escenario, al escenario del Estado de México, con los resultados que se confirman legalmente, como ya se ha informado. El Congreso del Estado de México. Va a ser interesante porque Delfina Gómez
va a gobernar el Estado de México, pero el Congreso va a seguir teniendo mayoría priista. De los 75 diputados, 45 de mayoría relativa y 30 de representación proporcional, sí, 23 son del PRI, 14 son del PAN, o sea, 11 del PAN y 3 del PRD, y va a tener 38, bueno, no, tienes razón, no, Morena va a tener la mayoría tiene 29 Morena, tiene 3 el PT, tiene 2 el Partido Verde, y MC, que bueno, sigue siendo el gran misterio dentro de esto, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, vemos en los congresos locales, Raúl, que no necesariamente funcionan de contrapeso. Lo vemos en varias entidades que el gobernador en turno llega a convencer, yo supondría que con negociaciones ideológicas y no negociaciones económicas, pero llega a convencer a los propios diputados de oposición. Va a ser muy interesante qué va a pasar en el Congreso del Estado de México con los diputados priistas. Si van a jugar a ser realmente un contrapeso o simplemente van a ser una comparsa. Lo que sucedió con el gobernador Alfredo del Mazo, que ya muchos están diciendo en las redes sociales, se lo están acabando con los tweets que puso, que le decían, bueno, ¿qué embajada te van a ofrecer? ¿Qué consulado? Pues, ¿no? Y entonces lo que vemos es que no necesariamente implica que el Congreso priista o con panistas vaya a ser realmente una oposición. No ha pasado en otras entidades. No sé si, no estoy segura que vaya a suceder en el Estado de México. Y si vamos a ver, también el chiste que se está corriendo mucho es que ya va a haber más embajadores y cónsules priistas que gobernadores priistas. Porque, pues, es como el tema de Consuelo, y lo que sí ha hecho el presidente y ha hecho su gobierno, Raúl, es que persigue a los opositores. Entonces, si alguien o los priistas tienen mucho pasado que les puedan perseguir, esa es una manera de presionar también a los congresos locales. El decir, ¿quieres que te persiga? No, entonces aprueba estas leyes o aprueba estas iniciativas. Entonces vamos a ver cómo se compone o se descompone el Congreso con la gobernadora Delfina Gómez, pero yo no creo que necesariamente vayan a ser la oposición que se requiere en cualquier entidad. ¿Qué le funcionó a Delfina Gómez y qué no le funcionó a Alejandro? Del presidente, y al ser, digamos, su cercanía con el Estado de México y la cercanía que tiene con Delfina Gómez, más que los otros corcholatas, pues sí hablaría de que en el Estado de México también de alguna manera ganó Claudia Sheinbaum, ¿no? Incluso la veíamos, en algún corte lo comentamos, que celebrar y mucho menos Ricardo Monreal podrían suceder. Ahora, aquí celebrar y mucho menos Ricardo Monreal podrían suceder. Ahora, aquí hay un caballo, un plan B que podría ser el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Él también, digamos que podría ser el caballo de Troya, celebrar y mucho menos Ricardo Monreal podrían suceder. Ahora, aquí hay un caballo, un plan B que podría ser el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Él también, digamos que podría ser el caballo de Troya, ha ido avanzando y definitivamente tiene más afinidad ideológica con el presidente que el propio Marcelo. Claro. Déjame ir a otro escenario, al escenario del Estado de México, con los resultados que se confirman legalmente, como ya se ha informado. El Congreso del Estado de México. Va a ser interesante, porque Delfina Gómez... Pues si las cosas no cambian y realmente el presidente quiere utilizar, y mucho menos Ricardo Monreal, podrían suceder. Ahora, aquí hay un caballo, un plan B que podría ser el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Él también, digamos que podría ser el caballo de Troya, ha ido avanzando y definitivamente tiene más afinidad ideológica con el presidente que el propio Marcelo. Claro. Déjame ir a otro escenario, al escenario del Estado de México, con los resultados que se confirman legalmente, como ya se ha informado.
el Congreso del Estado de México. Va a ser interesante porque Delfina Gómez, legitimarla como corcholata final, como la candidata de Morena, esto va a suceder, porque ella es la que le garantiza que va a continuar con sus con su política social o su política en todos los sentidos, ¿no? Cosa que no necesariamente Marcelo Ebrard y mucho menos Ricardo Monreal podrían suceder. Ahora, aquí hay un caballo, un plan B que podría ser el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Él también, digamos que podría ser el caballo de Troya, ha ido avanzando y definitivamente tiene más afinidad ideológica con el presidente que el propio Marcelo. Claro. Déjame ir a otro escenario, al escenario del Estado de México, con los resultados que se confirman legalmente, como ya se ha informado. El Congreso del Estado de México. Va a ser interesante. Funcionan de contrapeso. Lo vemos en varias entidades que el gobernador en turno llega a convencer, yo supondría que con negociaciones ideológicas y no negociaciones económicas, pero llega a convencer a los propios diputados de oposición. Va a ser muy interesante qué va a pasar en el Congreso del Estado de México con los diputados priistas. Si van a jugar a ser realmente un contrapeso o simplemente van a ser una comparsa. Lo que sucedió con el gobernador Alfredo del Mazo, que ya muchos están diciendo. Gómez va a gobernar el Estado de México, pero el Congreso va a seguir teniendo mayoría priista. De los 75 diputados, 45 de mayoría relativa y 30 de representación proporcional, sí, 23 son del PRI, 14 son del PAN, o sea, 11 del PAN y 3 del PRD, y va a tener 38, bueno, no, tienes razón, no, Morena va a tener la mayoría tiene 29 Morena, tiene 3 el PT, tiene 2 el Partido Verde, y MC, que bueno, sigue siendo el gran misterio dentro de esto, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, vemos en los congresos locales, Raúl, que no necesariamente funcionan de contrapeso. Lo vemos en varias entidades que el gobernador en turno llega a convencer, yo supondría que con negociaciones ideológicas y no negociaciones económicas, pero llega a convencer a los propios diputados de oposición. Va a ser muy interesante qué va a pasar en el Congreso del Estado de México con los diputados priistas. Si van a jugar a ser realmente un contrapeso o simplemente van a ser una comparsa. Lo que sucedió con el gobernador Alfredo del Mazo, que ya muchos están diciendo en las redes sociales, se lo están acabando con los tweets que puso, que le decía o compañistas, vaya a ser realmente una oposición. No ha pasado en otras entidades. No sé si, no estoy segura que vaya a suceder en el Estado de México. Y si vamos a ver, también el chiste que se está corriendo mucho es que ya va a haber más embajadores y cónsules priistas que gobernadores priistas. Porque, pues, es como el tema de Consuelo, y lo que sí ha hecho el presidente y ha hecho su gobierno, Raúl, es que persigue a los opositores. Entonces, si alguien o los priistas tienen mucho pasado que les puedan perseguir, esa es una manera de presionar también a los congresos locales. El decir, ¿quieres que te persiga? No, entonces aprueba estas leyes o aprueba estas iniciativas. Entonces vamos a ver cómo se compone o se descompone el Congreso con la gobernadora Delfina Gómez, pero yo no creo que necesariamente vayan a ser la oposición que se requiere en cualquier entidad. ¿Qué le funcionó a Delfina Gómez y qué no le funcionó a Alejandro? Lo único que tenía que hacer Delfina era no equivocarse. Hacer lo que le dijeran si tú quieres, pero no equivocarse y llevar una campaña sin errores. Y esto fue lo que sucedió. Fue una campaña plana en los dos casos, pero ni Alejandra pudo demostrar que era más capaz, ni Delfina se equivocó. Y ya con eso fue suficiente para que ganara por casi 10 puntos de acuerdo al PREPA. Oye, y entonces todos los antecedentes, por ejemplo,
de que le hayan descontado dinero a los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco, la sanción a Morena por parte de las autoridades electorales, o sea, todo eso no cuenta, no pasa. ¿Por qué? Fíjate que es muy interesante tu pregunta. La gente no necesariamente tiene memoria de corto plazo. Las personas no necesariamente se acuerdan de lo que sucedió hace algunos años de primera entrada. Y segundo, la gente llega a perdonar por una cuestión de más vale malo por conocido que bueno por conocer. Entonces, mucha de la gente, y es sorprendente, diría como que es un pecado venial, una cosa así, porque lo han normalizado. La corrupción en México, lamentablemente, en los gobiernos se ha normalizado. Este tema, Raúl, que nos cuesta tanto entender de, ay, bueno, que roben, pero que sea poquito, que dejen, que trabajen. Es increíble cómo la gente todavía piensa que esa es la manera de gobernar. O esta persona es rica, ya no necesita robar, mejor que sea el que gobierne. Todas estas cuestiones que tenemos en nuestro ADN son las que evitan que estas situaciones, como la que vimos en Texcoco, realmente hagan mella. Entonces, si le agregas el olvido, que la gente realmente no le importa, y un tercero, que es que la gente no llega, ese tipo de noticias no llega a permear en toda la población, como tampoco permeó el reportaje de The Guardian, que salió justamente en la semana de veda electoral, donde hablaban de que Alfredo del Mazo podría haber utilizado empresas fantasmas y que habría desviado 5,000 millones de pesos. Que entonces era un escándalo en redes, tendencia en redes, pero que no llega a la gente. No hacen este tipo de noticias, no hacen verano o no hacen campaña realmente. Entonces no les afecta, Raúl. Oye, y finalmente en este segmento de análisis, el tema del crimen organizado, del narcotráfico, hasta el momento no se ha informado, no se ha dicho más que esos elementos de personas que participaron, que fueron detenidas, un desaparecido, pero no se notó tanto la mano del crimen como sucedió en Sinaloa, por ejemplo, en la jornada electoral anterior, o en el estado de Michoacán, o en otras entidades. ¿Por qué? O no lo sabemos quizás todavía. En el propio Estado de México. Tú recordarás que en las intermedias también se hablaba, secuestraron a la candidata del PRI en Valle de Bravo, por ejemplo, que fue un tema muy sonado. Yo no sé si tuvo que ver que en ese momento, en las elecciones pasadas, sí se convirtió en un fiel de la balanza el crimen organizado. Y entonces se ganaban presidencias municipales y se ganaban diputaciones gracias al crimen organizado. Entonces, sí, salvo en algunos casos, como en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Sinaloa, donde se habla que hubo intervención directamente en las candidaturas a gobierno, en el resto todo se concentraba en las candidaturas a presidencias municipales y a diputaciones locales. En este caso, el Estado de México era una elección muy vigilada y era una elección a nivel estatal. Entonces, y además iba a ganar Morena, ¿no? Si vemos a quién apoyó el crimen organizado en las elecciones pasadas, era precisamente al Verde y a Morena. Entonces, aquí no había ningún riesgo. Y si vemos, por ejemplo, lo que sucedió en Coahuila, también era una elección prácticamente cantada, muy vigilada. Yo creo que, Raúl, fue por eso que hoy no se vio tanto la mano del crimen organizado, o como bien dices, todavía no tenemos evidencia que haya metido ni dinero o que haya hecho algo para cambiar los resultados de la elección. Bien. Seguimos en el análisis. Vianey, muchas gracias por estos apuntes que nos has compartido. Seguimos, desde luego, si nos permites, regresando en unos minutos más, luego de actualizar datos que Abel Martínez está dándonos datos, información con mucha oportunidad de conforme va avanzando el PREP, luego de los conteos rápidos. Por cierto, hace rato Abel había comentado contigo sobre el tema del corredor azul. Sí, Naucalpan, Tlanepantla, Tizapán y todo esto. Me parece que estoy viendo Tlanepantla
Morena, bueno, estuvo arriba la alianza de Alejandra del Moral. En Nezahualcóyotl, sin duda, estuvo muy arriba Delfina Gómez. En Naucalpan, sí, con una votación importante de diferencia, Alejandra del Moral con un 53%, y en el caso de Ecatepec, bueno, también una diferencia de Morena sobre Alejandra del Moral. En fin, son datos. Regresamos contigo en un ratito, Vianey, muchas gracias. Claro que sí. Para comentar sobre esto. Abel Martínez tiene la actualización de la información. Abel.